Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una puesta al día acerca de una guía práctica para el traumatismo geniturinario. El objetivo de esta charla es revisar rápidamente los conceptos de clasificación en cuanto al traumatismo geniturinario, teniendo en cuenta las guías de la Asociación Americana de Cirugía Abdominal y de Trauma, de las guías de la ATLS y de la Sociedad de Trauma Norteamericana. Hay que tener en cuenta que el objetivo además es el de identificar los diferentes tipos de lesión a través de todo el árbol geniturinario, conocer las modalidades de diagnóstico, cuáles son los principales métodos de diagnóstico por imágenes que nosotros debemos implementar en este tipo de traumatismo y obviamente familiarizarnos con ellos. Actualmente en el mundo siempre ha habido muchísimos estudios que se han hecho, diferentes series con diferentes números o muestras de pacientes, pero en términos generales la mayoría de ellos apunta de que todas las lesiones que ocurren, tanto de traumatismo cerrado a nivel abdominal, particularmente con el árbol geniturinario, más o menos están tasadas entre un 10 y un 18%. Hay que tener en cuenta que las causas más comunes están relacionadas con caída de altura, con agresiones, con violencia urbana y accidentes de tránsito como principal causa. Hay diferentes mecanismos de traumatismo y obviamente las vísceras macizas a nivel abdominal tienen obviamente un mayor protagonismo en cuanto a las características de las lesiones que van presentando. Vamos a iniciar con el traumatismo renal rápidamente. La idea es determinar obviamente grados de lesión, clasificaciones y evaluar obviamente anatómicamente cuáles son los otros elementos, las otras estructuras que concomitantemente con el riñón se van lesionando. Indiscutiblemente el método principal o el principal método de diagnóstico es la tomografía como elección para estos pacientes. Siempre hay que tener en cuenta que se debe usar el contraste, ya que un porcentaje muy importante de los traumatismos cerrados de abdomen, cuando no se usa el contraste, hasta un 30 o 35% de las lesiones obviamente no se van a evaluar, máxime cuando haya asociados traumatismos vasculares. Hay que tener en cuenta algunos elementos dentro del contexto, dentro del escenario de trauma cerrado de abdomen, y es obviamente evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente. Y ese es un elemento fundamental que nosotros debemos tener en cuenta al momento de incluso iniciar el abordaje para la realización de las ayudas diagnósticas. La ultrasonografía y la resonancia suelen no ser, digamos, habitualmente muy usados precisamente por lo que se acaba de mencionar. Dentro del escenario de trauma, siempre hay que actuar de manera rápida, eficaz, diagnosticar rápidamente las lesiones, tener un alto índice de sospecha en cuanto a los tipos de lesiones que nosotros vamos a buscar, teniendo en cuenta las características de la lesión y obviamente la porción anatómica que esté involucrada. Hay que tener en cuenta dentro de el método diagnóstico que vamos a usar, que sería para este caso la tomografía contrastada, tener en cuenta el scan que se hace abdominopélvico de estos pacientes para evaluar rápidamente algunas características relacionadas con pérdidas de algunos planos, mirar, digamos, si hay algún incremento, particularmente en el árbol urinario en cuanto al tamaño, pensando que tuviera alguna alteración vascular, alguna hemorragia o incluso lesiones del parénquima renal en este caso. Tener en cuenta, obviamente, las diferentes fases dentro de la adquisición de las imágenes, y por ello es muy importante estar atentos a la fase arterial, incluso para tratar de determinar aquellas hemorragias que pueden no provocar inestabilidad hemodinámica, pero que sí pueden presentar un sangrado que, si bien es cierto, puede ser poco, es permanente en estos pacientes. La fase obviamente corticomedular y nefrográfica y las tardías son importantísimas para evaluar el resto de las estructuras aguas abajo que se pueden presentar a nivel renal.
Ya entrando rápidamente en materia, la escala que está establecida por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma está establecida en cinco categorías o en 5 grados. Es muy importante tener en cuenta que el grado 1 hace referencia simplemente a un hematoma subcapsular sin laceración del parénquima, es decir, hay una laceración que se puede presentar en el reborde renal a cualquier nivel. Hay que tener en cuenta el mecanismo de lesión que haya sufrido el paciente, si ha sido por desaceleración, si ha sido por un traumatismo contuso o cerrado, que también hay que tenerlo en cuenta. Las lesiones grado 2 están relacionadas con el mismo hematoma subcapsular o perirrenal que está confinado sobre la fascia renal anterior. También no hay que descuidar la fascia renal posterior, digamos en otra época llamada la anterior la de Gerota y la posterior la de la fascia renal posterior, cuyo nombre era el de Zuckerman. Bueno, la lesión grado 3 hace referencia a lesión no solamente en cuanto a la presencia de un hematoma o laceración de la porción cortical del riñón, sino que también puede provocar lesión un poco más profunda sobre el parénquima renal con una hemorragia activa que obviamente es contenida por la fascia. Hay que tener en cuenta que aquí en esta región vamos a tener los vasos rectos y los vasos arcuatos que van a presentar lesión cuando se presenta este tipo de traumatismo. En cuanto a las lesiones grado 4, la clave de estos pacientes es, por llamarlo de alguna forma, la sumatoria de las otras lesiones, es decir, del hematoma subcapsular, de la lesión cortical, pero la lesión llega incluso hasta el sistema colector, que en algunas ocasiones puede presentar extravasación de la orina o puede haber incluso en disrupción ureteropélvica completa, dependiendo de las características del traumatismo. Dentro de esa misma lesión grado 4 hay que tener en cuenta el pedículo renal, en donde puede haber lesiones vasculares relacionadas con la arteria renal, que puede provocar o un infarto parcial o puede provocar un infarto total. Entonces, esos mecanismos de desaceleración incluso no necesariamente tienen que ser traumatismos penetrantes. En ocasiones, los traumatismos por desaceleración, teniendo en cuenta de que el riñón solamente está contenido por la grasa retroperitoneal. Entonces, puede sufrir ese tipo de lesiones. En cuanto a las lesiones grado 5, es un poco más agresiva la lesión. ¿Por qué? Porque ya podemos tener una sección completa tanto de la arteria como de la vena renal o abulsión completa del ilio y obviamente se va a presentar un riñón que está desvascularizado y que hay una hemorragia activa alrededor del parénquima renal. Y dentro de esa misma clasificación, en aquellos pacientes que pueden tener traumatismo en algunas ocasiones por aplastamiento o traumatismos un poco más violentos, incluso los traumatismos por arma de fuego, puede haber una desestructuración o pérdida de la anatomía renal con destrucción del parénquima renal y obviamente con un sangrado que se da en múltiples niveles. Entonces, estos son los 5 elementos que hay que tener en cuenta dentro de la clasificación que hay para el trauma renal. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos en los cuales vamos a tratar de representar los 5 grados de traumatismo. Aquí tenemos un paciente, tenemos un plano de adquisición coronal en una tomografía de un hombre de 45 años que sufre un traumatismo contuso y en el que se evidencia la presencia del hematoma subcapsular. Aquí lo veíamos, obviamente se coteja con las imágenes anteriores que habíamos visto. En este caso, la grado 2, que tenemos el mismo hematoma subcapsular, pero ya tenemos afección de la porción cortical del riñón. No tenemos, obviamente, todavía afección, como lo habíamos mencionado ahora, incluso en la grado 4, en la que se presentaba afección del sistema colector. Aquí en la grado 3 es un poco mayor a 1 centímetro, en el que ya hay mucho más lesión de los vasos rectos o de los vasos arcuatos a ese nivel.
En la lesión grado 4, en la que, como habíamos dicho, ya se presenta alteración del sistema colector, entonces aquí estamos viendo, este era un caso de una paciente de 93 años que ha tenido un traumatismo cerrado y se evidenciaba el hematoma periférico aquí a nivel renal y obviamente veíamos la extensión de la lesión a nivel de la corteza renal y del sistema colector. En este caso también era un paciente que había tenido lesión de una de las arterias polares inferior que había provocado, aquí en el círculo azul, había provocado una región de infarto. En esta lesión grado 5, en el que podemos ver o lesión del pedículo vascular o desestructuración o una lesión, digamos, que puede ser por aplastamiento. En este caso estamos viendo un paciente de 48 años que había sufrido un traumatismo cerrado y en el que se observaba un hematoma expansivo en toda la anatomía renal. En este caso era un paciente que había tenido traumatismo o sección de todo el paquete vascular, evidenciando en este paciente obviamente un infarto generalizado de todo el riñón y lo cotejamos con en esta fase arterial lo estábamos cotejando con el riñón contralateral, que obviamente no es, que estaba presentando, digamos, una captación adecuada del medio de contraste. Ya pasando al traumatismo ureteral, entonces el ureter, los traumatismos que se presentan a ese nivel pueden ser en algunas ocasiones iatrogénicos o pueden ser también obviamente asociados a ese tipo de traumatismo, ya sea contuso, por desaceleración, accidentes de tránsito y todos los demás que se pueda presentar. Son relativamente raros, aunque se presentan, pero digamos debido a las características anatómicas que presenta el ureter y a su reducida movilidad, pueden en algunas ocasiones incluso no diagnosticarse, y esa es la razón por la cual dentro de la evaluación que se hace de la tomografía con el contraste hay que mirar obviamente las fases tardías para poder evaluar todo el trayecto del ureter. Y dentro de ese mismo elemento de evaluar todo el trayecto del ureter es importante ver la extravasación que se puede presentar del medio de contraste. La tomografía obviamente sigue siendo el método diagnóstico a utilizar para hacer la evaluación. Una vez más, hay que tener en cuenta las características del paciente en cuanto al contexto en el que estamos en el escenario, que para este caso estamos hablando del paciente con traumatismo. Obviamente evaluar la parte hemodinámica del paciente, definir que no haya otras estructuras circunvecinas al ureter que pudieran estar lesionadas, como pueden ser lesiones del eje axial, lesiones de la pelvis, lesiones en libro abierto, sacroilíacas, que también en algún momento dado pudieran lesionar estructuras adyacentes, incluso las estructuras musculares. La tomografía es el método obviamente de elección con contraste y, como habíamos dicho anteriormente, tener en cuenta las fases tardías para evaluar el ureter. La clasificación que hay obviamente de la Asociación Americana es también en 5 grados, en la que la lesión grado 1 se caracteriza simplemente por una contusión o hematoma sin desvascularización de la lesión o del sitio que se haya lesionado. La lesión grado 2 hace referencia a que haya una lesión, por lo menos del ureter, de menos del 50%, la lesión grado 3 al menos 50%, es decir, hasta un 50% digamos, se acepta, y la 4 y 5 hace referencia más que todo a la distancia que hay entre los cabos, es decir, en la grado 4, que los dos extremos que se hayan seccionado del ureter no superen los 2 centímetros y obviamente siempre van a sufrir una lesión vascular. Y en la lesión grado 5, generalmente esa lesión es mucho, digamos, los extremos o la distancia que hay entre los cabos del ureter es mucho mayor de 2 centímetros. Hay que tener en cuenta que para este tipo de lesión grado 5, la mayoría de las veces se puede presentar a nivel del trígono uretero-vesical o incluso a nivel del cuello de la vejiga.
Entonces, en ese mismo sentido, nosotros vamos a tener unos hallazgos en imágenes dependiendo del método que vamos a usar. Entonces, para determinar la avulsión, la laceración, la transección, la contusión o la desvascularización. Entonces, hay que tener en cuenta siempre evaluar o por lo menos estar atento a si hay una extravasación del contraste en todo el trayecto del ureter, y en ese mismo sentido tratar de establecer los grados de lesión que se puedan presentar. Bueno, hay un elemento importante que hay que tener en cuenta, que es para evitar, digamos, los errores a los que pudiéramos estar por ahí de pronto sujetos, y es siempre evaluar las imágenes en fase excretora y buscar activamente extravasación del material de contraste. ¿Por qué se hace mucho énfasis en ese punto? Porque sobre todo en las lesiones grado 3, 4 y 5, los sitios donde hay la lesión pueden estar asociados con traumatismo vascular, puede haber un sangrado y ese sangrado se puede contener a ese nivel y puede hacer de que no haya extravasación del medio de contraste porque está cerrado en el extremo obviamente proximal del ureter. Entonces es muy importante hacer la evaluación activa. Ya los ejemplos que nosotros vamos a ver para este tipo de lesión, vemos aquí el caso en estos planos de adquisición axial y coronal de un paciente que había sufrido traumatismo, paciente de 48 años. Digamos, el tipo de lesión que había tenido este paciente era que había sido sometido a un procedimiento de urología en el cual se había hecho un control tomográfico y se veía, aquí vemos el ureter en la flecha azul, y veíamos un poco de la extravasación del medio de contraste. Aquí vemos el trayecto del ureter y vemos cómo se había extravasado el medio de contraste, lo que obviamente había hecho sospechar que el paciente había tenido obviamente lesión a nivel del ureter. Hay algunas ocasiones en que los pacientes con patologías asociadas, no necesariamente trauma, pacientes que tienen patología litiásica renal o que hacen obstrucciones litiásicas, cuando se hace la instrumentación, ya sea con el catéter doble J o cuando incluso se colocan canastillas para tratar de extraer estos cálculos, se pueden provocar este tipo de lesiones. En este caso, un paciente con una lesión grado 5, que hace referencia a que se ha seccionado el ureter, la distancia entre los cabos es mucho mayor de 2 centímetros y hay concomitantemente lesión vascular. Entonces, en este caso era un paciente de sexo femenino de 27 años, quien también, después de un procedimiento de urología, había mostrado extravasación del medio de contraste, que lo vemos aquí en flechas amarillas. Aquí tenemos medio de contraste, lo estamos viendo aquí en toda la región posterior de la fascia de Zuckerman o la fascia renal posterior. En este caso se mostraba, digamos, el trayecto sobre la porción retroperitoneal en la que se había, digamos, alojado el contraste que se había extravasado. Para este caso particularmente se encontró que el paciente tenía una lesión del ureter izquierdo que era mayor de 2 centímetros. Y aquí veíamos el contraste en esta adquisición que se había hecho en volumen rendering en cine. Tenemos acá otra lesión grado 5, un paciente de 32 años, también un día después de un procedimiento urológico en el que se mostraba extravasación que había discurrido hacia la región pélvica. Aquí vemos el medio de contraste. Y en este plano de adquisición coronal de tomografía se veía el contraste a este nivel. Acá en las imágenes de cine o de reconstrucción 3D de tomografía se veía la disrupción que había abrupta del ureter y digamos aquí de manera difuminada se veía el medio de contraste. Bien, ahora para el traumatismo vesical. ¿Qué debemos tener en cuenta para el traumatismo vesical?
Las sociedades americanas de trauma hablan de que tanto la cistografía convencional como la tomografía tienen una sensibilidad y una especificidad similares, pero es la tomografía, digamos, para el contexto o el escenario de trauma, el método diagnóstico de elección que obviamente nos va a mostrar lesiones a este nivel. La ecografía también nos puede dar algunos elementos de juicio para evaluar las lesiones a nivel de la vejiga, y hay que tener en cuenta un elemento muy importante, y es que hay que definir dentro de la vejiga si la lesión está ocurriendo sobre su borde inferior o si hay lesión sobre el domo de la vejiga. ¿Por qué sobre el domo de la vejiga? Porque hay que definir si hay compromiso a nivel peritoneal. Y ese mismo compromiso peritoneal obviamente va a cambiar un poco la clasificación que se va a hacer del tipo de trauma. Nuevamente, en el escenario de trauma que estamos evaluando, hay que tener en cuenta que el paciente siempre debe estar inicialmente estable hemodinámicamente antes de realizar los estudios de imágenes. Tener una alta sospecha, porque de todas maneras la vejiga, a pesar de estar protegida por las estructuras óseas de la pelvis, en muchas ocasiones podemos no sospechar la lesión, sino que simplemente días después el paciente puede consultar porque está presentando hematuria. Hay que tener en cuenta, aquí se hace la comparación entre la cistografía por tomografía y la cistografía convencional. Entonces, siempre hay que ver que la vejiga esté distendida, que haya a veces, hay que hacer un llenado obviamente de la vejiga, en algunas ocasiones que se puede hacer a través de la uretra, para tratar de definir obviamente lesiones a ese nivel del piso de la vejiga, o incluso cuando se hace distensión completa de la vejiga, ver que no haya lesiones sobre la pared o sobre la pared superior o sobre el domo. En la cistografía convencional, obviamente se usa la guía fluoroscópica, se hace una secuencia de placas para poder evaluar obviamente las características de la vejiga, que tenga un llenado máximo posible, y posteriormente, es decir, hacer la adquisición de las imágenes de rayos X, y después hacer la adquisición ya habiendo eliminado el medio de contraste. Entonces, dentro de la clasificación que hay de traumatismo para la vejiga, también tenemos establecidos 5 niveles de traumatismo a ese nivel. El grado 1 está relacionado con una contusión o con un hematoma que está intramural de la vejiga. Hay unas lesiones que son lesiones llamadas de espesor parcial, es decir, el espesor del músculo detrusor de la vejiga puede tener una lesión parcial. La laceración, en las lesiones grado 3, hay que tener en cuenta dos elementos. Si hay una lesión que sea extraperitoneal, que por ejemplo para el caso grado 2 está tasada en que sea menor de 2 centímetros, en la grado 3 hay que tener en cuenta un elemento. Si la laceración extraperitoneal es mayor de 2 centímetros y la laceración intraperitoneal debe ser menor, es decir, hay una lesión combinada, pero ojo, tener en cuenta que la que es extraperitoneal puede ser mayor de 2 centímetros y la intraperitoneal debe ser menor de 2. En la lesión grado 4, la laceración intraperitoneal de la pared de la vejiga debe ser superior a los 2 centímetros. Y obviamente vemos la salida, aquí en esta zona vemos la salida obviamente de la orina. Y en la lesión grado 5, que es una lesión que puede ser intra o extraperitoneal de la vejiga, pero que se puede extender hacia el cuello de la vejiga o a nivel del trígono de la vejiga. Entonces, ya habíamos mencionado que dentro de la lesión del ureter hay que tener en cuenta cuando los dos cabos están alejados más de 2 centímetros, mirar la concomitancia de lesión vascular y al mismo tiempo evaluar digamos la desembocadura o en la región del trígono vesical, que
cuando lo hacemos también debemos evaluar obviamente ahí mismo la evaluación de que no haya lesiones a nivel de la vejiga. Dentro de esta misma clasificación que hace la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, se ha establecido que debe haber un sistema de clasificación basado únicamente en nuestra especialidad, una clasificación solamente para las imágenes. Entonces, ¿qué debemos buscar nosotros? Que haya una contusión, si hay una contusión, buscar si hay una ruptura intraperitoneal, si hay ruptura de la vejiga, si hay ruptura extraperitoneal, si es una lesión extraperitoneal simple, que está catalogada como 4A, y una extraperitoneal compleja. Esas lesiones complejas, obviamente, pueden extenderse a lo largo y ancho de toda la estructura vesical. Y hay una clasificación 5 en la que se combina ruptura de la pared vesical tanto en la porción intraperitoneal, es decir, sobre el domo, o en la porción extraperitoneal, particularmente en las porciones inferiores. Aquí vamos a ver unos ejemplos de traumatismo de la vejiga. En este caso estamos viendo un paciente, lo que llama la atención acá es que estaba catalogada como una lesión de la vejiga grado 3, porque teníamos aquí lesión a nivel de todo el grosor del músculo detrusor de la vejiga, pero tenía una clasificación para el grado radiológico grado 2. ¿Cuál era la clasificación grado 2 en digamos, para el grado radiológico? Es la ruptura intraperitoneal. Entonces, es cuando se afecta, obviamente, la membrana peritoneal y vemos cómo el medio de contraste se extiende fuera de la vejiga. Y como ha habido una ruptura de la membrana del peritoneo, entonces el medio de contraste se distribuye a nivel abdominal. Este era un paciente que había tenido un trasplante renal, un paciente de 14 años, quien había tenido obviamente un traumatismo abdominal cerrado. Entonces, como les había mencionado, aquí estaba la lesión mural, que era de menos de 2 centímetros, y obviamente era un paciente que había que hacer reparación quirúrgica. En este ejemplo, es un paciente que también había sufrido, un paciente de 42 años que había sufrido un traumatismo abdominal contundente. En este plano de adquisición de tomográfico, aquí en el axial, en el MIP, estamos viendo la diátesis de la sínfisis del pubis, y a nivel del piso pélvico, del diafragma pélvico, estábamos viendo la presencia del medio de contraste que se había extravasado. Y este paciente había presentado una laceración de la pared vesical con extravasación obviamente del medio de contraste hacia la región extraperitoneal, que es lo que vemos aquí en las flechas amarillas. Entonces, esta era una clasificación grado 3, ya le habíamos dicho que si era extraperitoneal, que fuera mayor de 2 centímetros, e intraperitoneal menor de 2. Bueno, y además este paciente sobre la pared abdominal había presentado traumatismo, presentando aquí, veíamos un hematoma con el trauma de tejidos blandos asociado. Bueno, vamos rápidamente a ver el traumatismo de la uretra. Hay que tener en cuenta que dentro de este tipo de lesiones, la uretrografía retrógrada es la modalidad de diagnóstico por imagen que habitualmente se usa. La tomografía y la resonancia son útiles para evaluar algunas lesiones asociadas que pueden haber o hay a dicho nivel. ¿Por qué? Porque de todas maneras es un área, digamos, con múltiples estructuras, tanto vasculares, musculares, óseas, obviamente la uretra, que es la que estamos evaluando, y esa es la razón por la cual incluso la resonancia nos puede dar, digamos, mayor información para tratar de definir las lesiones de la uretra en sus diferentes componentes, ya sea
la porción prostática o la porción peneana o a nivel del bulbo. Entonces, esas lesiones hay que tener en cuenta las características del trauma, si son traumatismos en la pelvis, si son traumatismos contusos, y al mismo tiempo no solamente pensar en la uretrografía, en la resonancia, en la tomografía, sino que en algunas ocasiones incluso a nivel de la porción vulvar de la uretra, también la ecografía nos puede dar una mano en ese tipo de lesiones. La uretrografía retrógrada inicial se puede o se usa habitualmente teniendo en cuenta que el paciente tenga una estabilidad hemodinámica, sospechar las características o por lo menos tener una alta sospecha de lesión uretral dependiendo de las características del trauma, y hay que ver otros signos asociados a la lesión uretral, como puede ser la hematuria, la retención de orina por formación de coágulos a dicho nivel, la equimosis que puede haber a nivel del escroto o incluso lesiones de tejidos blandos en la región inguinal que nos pueden hacer sospechar este tipo de lesión. Y digamos ya para los urólogos o para los clínicos o para el emergentólogo, obviamente ya hay otro tipo de evaluaciones relacionadas con mirar lesiones asociadas en cuanto a disrupción de la mucosa rectal y de paso evaluar las características de la próstata a dicho nivel en el contexto del trauma. Dentro de la escala que hay de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, también está establecido en cinco grados. Entonces, el grado 1 es la contusión que pueda sufrir la uretra. Entonces, esa contusión puede estar relacionada simplemente con un sangrado espontáneo que pueda presentar, y son pacientes que cuando se hace la uretrografía reporta obviamente normalidad. En algunos casos, dependiendo, puede haber laceración de la mucosa a nivel interno. La lesión grado 2 es una lesión que ocurre por estiramiento, que también puede provocar ruptura parcial, y puede haber extravasación del medio de contraste. La lesión grado 3, que hay una interrupción parcial con una extravasación también parcial del medio de contraste, pero hay que tener en cuenta que en el 1, 2 y 3 estamos viendo aquí que la vejiga está llena con el medio de contraste, mientras que en las lesiones 4 y 5 no la estamos viendo. ¿Cuál es la razón? Porque en la grado 4 hay una, digamos, avulsión o destrucción o una laceración completa de la uretra, en el cual nosotros no vamos a visualizar el medio de contraste en la vejiga, pero el sitio de la lesión no supera los 2 centímetros, es decir, ahí está tasada, digamos, las características para la lesión grado 4, que no supere los 2 centímetros, pero sí, obviamente, que haya extravasación del medio de contraste. Y en la lesión grado 5 vemos que hay una mayor disrupción, o por lo menos los extremos de la uretra que tuvieron la lesión o que se rompieron superan los 2 centímetros, y hay una mayor extensión en cuanto a la extravasación del medio de contraste. Vuelvo a recalcar que en este caso acá no hay medio de contraste en la vejiga. Para la uretra, nosotros tenemos además una clasificación que se llama la clasificación de Goldman, para clasificar los traumatismos uretrales dentro de esa práctica médica. Esa clasificación está establecida en 6 elementos, del 1 al 5, teniendo el 4 una subdivisión, en el que se describe la grado 1 como una lesión por estiramiento de la uretra sin disrupción de la misma. Dentro de los elementos que hay que tener en cuenta, menciona esta clasificación, que es la ruptura o evaluar la ruptura si hay uno de los ligamentos prostáticos que están sobre el diafragma pélvico. La lesión tipo 2 es la disrupción de la uretra prostática, la 3, interrupción de la uretra membranosa, la 4, alteración que afecta el cuello de la vejiga. Y ahí es importante evaluar dentro de las clasificaciones de lesión de la vejiga, recuerden la grado 3, en la que hay compromiso mayor de 2 centímetros sobre la porción extraperitoneal.
La 4A, que es una ruptura de la base de la vejiga que no afecta el cuello, es decir, ya tendríamos una lesión combinada tanto de vejiga como de uretra, y la grado 5, que es una disrupción de la uretra anterior. Obviamente acá estamos viendo en términos generales cuál sería el manejo que hay que tener con esos pacientes. Vamos a ver unos ejemplos en cuanto a los traumatismos uretrales. En este caso tenemos un paciente de 49 años con un traumatismo pélvico por contusión, en el que se ve en el que se evidencia la lesión en la uretra posterior con una extravasación del medio de contraste, que lo vemos, digamos, aquí se ve muy poco el medio de contraste que se había extravasado. En este plano de adquisición axial de tomografía, vemos aquí una diátesis de la sínfisis del pubis, y aquí vemos obviamente la sonda vesical que tenía ese paciente, pero vemos aquí de una manera lineal que rodea la extravasación del medio de contraste, que obviamente está relacionado con una lesión de la uretra. Hay que tener en cuenta que siempre que veamos el medio de contraste, obviamente ya la clasificación parte a nivel del grado 3. En este plano de adquisición estamos viendo una mayor cantidad del medio de contraste, ya con una extravasación pélvica que se presentaba acá. Y acá lo tenemos sobre el diafragma pélvico, también extravasación del medio de contraste. Entonces, en términos generales, estas imágenes de los ejemplos que habíamos evidenciado, vemos que la vejiga obviamente no contiene el medio de contraste, veíamos ruptura de la porción prostática de la uretra, en este caso de la porción membranosa, con disrupción de los extremos, que esta sería la grado 3 y esta la grado 4. Otro ejemplo que tenemos acá, este ya es una lesión grado 5, debemos recordar que la lesión grado 5 es una disrupción mayor de 2 centímetros con extravasación de todo el medio de contraste. Entonces, acá vemos cómo se había inyectado el medio de contraste a través de la porción peneana de la uretra. Vemos acá el medio de contraste cómo se había extravasado, incluso acá a nivel pélvico, pero extraperitoneal. Aquí vemos otro elemento en donde también había ruptura de la uretra y extravasación del medio de contraste. Y esto obviamente sería una clasificación grado 5 en la escala de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Pero la clasificación que se había dado era de Goldman 3, y la de Goldman 3 es disrupción de la uretra membranosa. Digamos que en términos generales el que se usen estas dos escalas, por ahí en algunas ocasiones puede generar un poco de confusión, y esa es la razón por la cual, digamos, en centros de atención de politraumatizados es muy importante establecer dentro de las guías de manejo los criterios de clasificación que vaya a determinar tanto el departamento de imágenes, para hablar el mismo idioma junto con el grupo de cirugía. Ese es otro ejemplo de una lesión grado 4 y 5. Aquí vemos cómo se había inyectado el medio de contraste con ruptura. En la grado 4 sería una disrupción, o los extremos son menores de 2 centímetros, pero con salida del medio de contraste. Y cuando es mayor de 2 centímetros, ya sería una clasificación grado 5. Acá con las flechas rojas lo que están evidenciando, digamos, son los perdigones o elementos metálicos retenidos por una herida por arma de fuego. Dentro de los traumatismos de pene, hay que tener en cuenta, ya habíamos mencionado en otras ocasiones, o por lo menos se ha establecido que la ecografía o la resonancia pueden mostrar una mejor caracterización de las lesiones que se pueden presentar a dicho nivel. A nivel hay que definir la ruptura
definir las características anatómicas, obviamente, si hay ruptura de la túnica albuginea, de la fascia de Buch, si hay ruptura de los cuerpos cavernosos o de la porción membranosa del pene. En ese mismo sentido, hay que tener en cuenta que de las lesiones urológicas que se presentan a nivel del pene, podemos tener incluso hasta en un 66% afección de los otros órganos genitales externos, como puede ser el testículo e incluso el escroto. La uretrografía retrógrada puede ser útil para evaluar la sospecha, obviamente, de esta lesión con traumatismos de pene, pero más relacionado con si hay lesión de la uretra. Pero la ecografía nos va a dar unos muy buenos elementos de juicio para evaluar las estructuras del pene como tal. Dentro del escenario de trauma, obviamente, tener en cuenta la estabilidad hemodinámica del paciente, que el paciente esté sin dolor, evaluar digamos, el contexto de cómo se dio el trauma, conocer los antecedentes de ese traumatismo, si fue un accidente de tránsito o si fue otro tipo de accidente, que en la mayoría de los casos que se pueden presentar en cuanto a las lesiones de los cuerpos cavernosos del pene están relacionados más con las relaciones coitales. Entonces, la ultrasonografía y la resonancia nos pueden ayudar, obviamente, a dar una mejor caracterización de las estructuras que se han afectado. Y en los contextos de traumatismo de pelvis asociado a traumatismos óseos, las exploraciones que se hacen a nivel quirúrgico para el control de lesiones asociadas, es importante que se haga la evaluación dentro de ese escenario quirúrgico. La Asociación Americana de Cirugía de Trauma ha establecido en 5 niveles las lesiones a nivel del pene. Entonces, la grado 1 hace referencia a laceraciones o contusiones cutáneas. Las lesiones grado 2 habla de las laceraciones a nivel de la fascia de Buch, incluso con compromiso parcial de los cuerpos cavernosos sin que haya una pérdida de tejidos. Las lesiones grado 3 hablan, obviamente, seguimos avanzando en profundidad, pero son lesiones que no comprometen más de 2 centímetros. Y las lesiones grado 4 y grado 5, que son mucho más graves, que son lesiones de más profundidad, en el que se puede haber una sección parcial o una llamada penectomía parcial, y en algunos casos la sección completa de todo el cuerpo del pene, con defectos, obviamente, de los cuerpos cavernosos, transección de los cuerpos esponjosos y de la sección uretral. Entonces, en ese mismo sentido, hay que tener en cuenta los elementos que también puede haber dentro del sistema de clasificación de la ultrasonografía. Entonces, si bien es cierto que por ahí de pronto las lesiones a nivel del pene pueden estar, no ser muy frecuentes dentro del contexto de traumatismo cerrado de pelvis, sobre todo en accidentes de tránsito, hay que hacer una evaluación, digamos, un poco más a conciencia, tener un alto índice de sospecha de las lesiones y hacer la evaluación ultrasonográfica que se vaya a hacer, siempre teniendo en cuenta la técnica, es decir, con el dorso del pene sobre la porción del pubis, y evaluar los defectos de la túnica albuginea, evaluar la presencia o no de hematomas de tejidos blandos, evaluar si hay o no afección de las estructuras de los cuerpos cavernosos. Entonces, en esa misma medida se van estableciendo los grados, es decir, vamos profundizando en cuanto a las estructuras que se vayan afectando. En las lesiones, por ejemplo, grado 2, tenemos formaciones de hematomas sobre los cuerpos cavernosos, y puede haber un defecto, digamos, menor sobre la túnica albuginea que está rodeando los cuerpos cavernosos. En la 3, habla de disrupciones moderadas del plano de la fascia de la túnica albuginea con afección de la fascia de Buch
está rodeando los cuerpos esponjosos y la presencia o no de hematomas. Es muy importante dentro de la evaluación ultrasonográfica que se hace de las lesiones de pene, obviamente la adecuada disposición en cuanto al uso de los transductores lineales y tener un alto índice de sospecha y síntomas asociados que puede tener el paciente, como pueden ser hematuria o puede ser obviamente incluso características en cuanto a la perfusión del pene para que haya o tratar de definir qué otras lesiones asociadas puede tener. Acá tenemos unos ejemplos de traumatismos de pene. Vemos acá una lesión grado 2 en la clasificación de la Asociación Americana de Trauma sobre la porción ventral. Y que lo vemos acá con las flechas amarillas. Y en el plano de adquisición axial, entonces se veía el realce sobre el tejido blando circundante. Aquí vemos los cuerpos cavernosos y vemos acá el realce que había a este nivel relacionado con lesión de tejidos blandos a dicho nivel. Otro ejemplo que tenemos acá es una lesión grado 3, en la que ya vemos un compromiso mayor, particularmente sobre los cuerpos cavernosos, y aquí vemos la presencia de un hematoma. Aquí vemos la porción de la uretra, y aquí vemos digamos la porción ventral del pene. En esta lesión grado 4, en la lesión grado 4 que habíamos mencionado, que había, digamos, una sección parcial del pene. Entonces veíamos aquí la presencia, en este caso de este paciente, la presencia de una sonda uretral, y veíamos unas lesiones hiperecogénicas a nivel de la región vulvar del pene, aquí en las flechas rojas, que estaban asociadas con una fractura de los cuerpos cavernosos. Como había mencionado anteriormente, la mayoría de las veces las lesiones a nivel de los cuerpos cavernosos están más relacionados con las relaciones coitales. Este es el caso de un paciente de 43 años que ha tenido un traumatismo cerrado durante el coito, en el que se evidenciaba las características en cuanto a las lesiones a nivel de la túnica albuginea que cubre el cuerpo cavernoso derecho. Entonces se estaba viendo el hematoma asociado que se estaba presentando ahí a dicho nivel. Okay. Bueno, ya para finalizar, tenemos los traumatismos testiculares y escrotales. Entonces, la ecografía obviamente es uno de los métodos, pero digamos en el contexto o en el escenario de trauma es el mejor método para evaluar tanto en la sensibilidad como en la especificidad que puede presentar, y hay que tener en cuenta las otras lesiones asociadas a nivel del escroto o incluso a nivel de la región inguinal. Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, los traumatismos iatrogénicos son muy raros, igual no dejan de presentarse. Evaluar obviamente que el paciente esté hemodinámicamente estable y sin dolor para tratar de establecer el examen diagnóstico que se vaya a realizar. La Asociación Americana de Trauma también está establecido en 5 grados los niveles de lesión. La lesión grado 1, que es una contusión; la grado 2, que hay una ruptura parcial de la túnica albuginea; la grado 3 hace referencia a lesión de la túnica albuginea y laceración parcial del parénquima menor al 50%. La grado 4 obviamente compromete mucho más el parénquima testicular, y la grado 5 ya habla de una destrucción total del testículo que puede darse en algunas ocasiones por abulsión. Hay unos hallazgos de ultrasonografía que nosotros siempre debemos evaluar, y es relacionado con si hay ruptura testicular, si hay lesión del parénquima testicular, la presencia de hematomas, la dislocación que pueda presentar
el testículo, es decir, que haya tenido una avulsión parcial y haya migrado a través incluso del canal inguinal, la presencia obviamente de hematoceles o de traumatismos a nivel del escroto o a nivel de la región inguinal o de estructuras circunvecinas. En este caso tenemos un paciente de 57 años que había presentado un traumatismo escrotal contundente y en el que se evidenciaba hematoma sobre la región de los tejidos blandos y a nivel celular subcutáneo. Lo vemos aquí delimitado con las líneas rojas. Este era el caso de un hombre de 44 años también que había presentado traumatismo escrotal y se veía que estaba rodeando el testículo, se veía la presencia de un hematocele. Aquí lo tenemos. Pero de todas maneras el testículo conservaba todavía aún la presencia de Doppler color que indicaba obviamente que estaba siendo perfundido. Y este era el caso ya de un paciente de 28 años con un traumatismo testicular contundente en el que tenía asociado lesión de la túnica albuginea sin pérdida del parénquima testicular y con un hematocele concomitante asociado a la lesión testicular. Aquí vemos en el Doppler color la presencia de vascularización del tejido. Entonces, ya para terminar, todas estas, digamos, esta revisión o esta puesta al día que se hace en cuanto a las lesiones del árbol urinario, teniendo en cuenta desde el riñón hasta el testículo, es una revisión que se hizo en el 2018 por la Asociación Americana de Trauma, por las guías de ATLS y la Sociedad Americana de Traumatología. Muchísimas gracias.